Confianza destruida. Nunca imaginé que existiera el propio karma en vida, o el castigo como todos quieran llamarlo. Es un infierno vivir atormentada por un pasado por el cual uno es culpable. Bueno, no me voy a justificar, porque, aunque no lo quiera reconocer, yo tuve una gran culpa de todo, pero también mi propio padre. Ambos éramos muy unidos, desde que mi madre murió durante el parto. Desde ese momento, papá se hizo cargo de mí, y en la crianza fue el mejor padre del mundo. De eso no voy a quejarme. Él siempre me dio todo, y procuró mis necesidades básicas, de cuidados y afecto. Mi padre era lo máximo para mí. Él se mostraba como un hombre interesante, atractivo en todo el sentido de la palabra. No voy a negar que a veces sentía que algunas mujeres se le insinuaban. Era mi mundo, quien me motivaba, quien me decía que yo era inteligente, y por él me sentía segura de cumplir mis sueños. Pero un día, todo cambió para mal. En mi trayectoria por la escuela preparatoria, un día conocí a Estefanía, una muchacha de provincia que había llegado desde la capital de Toluca a mi municipio. En ese momento, yo me encontraba en el tercer semestre del bachillerato. Pensaba estudiar ingeniería en sistemas computacionales en el Politécnico Nacional. Para ser sincera, no tenía amigas. Bueno, en realidad sentía un poco de acoso escolar por mis compañeros, y eso me alejaba de ellos. Sufría de un problema auditivo en mi oído derecho. No escuchaba bien cuando me hablaban. Estefanía era una muchacha de pelo rizado. Tenía bonito cuerpo, estaba delgada y mucho más alta que yo. Llamó la atención de los chicos de la preparatoria, quienes comenzaron a echarle los perros. Pero me di cuenta que ella era como yo, tímida y reservada, sin hablarle a cualquiera. Desde el primer momento en que entró al aula, se acercó junto a mí. Desde ahí comenzamos a dialogar, y durante el recreo nos acompañábamos para el almuerzo. De esos momentos surgió una bonita amistad. Con el paso de los meses, nos hicimos súper amigas. Todo mundo nos veía siempre juntas para cualquier cosa. E inclusive ella me defendía de algunas burlas por mis compañeros de clase. Al ver cómo daba la cara por mí, ocasionó que le tuviera un profundo cariño. La adoraba como la hermana que siempre anhelé tener desde pequeña. Mi padre se la pasaba trabajando todo el día, pues él tenía un puesto importante en una tienda comercial de ropa. Por esa razón, casi no estaba en la casa durante el día. En ese tiempo, Estefanía no había tenido la oportunidad de conocerlo, pero a mi padre le hablaba siempre de ella. Pensaba que quizás era mi máximo momento de buena suerte. En la preparatoria mejoré mis calificaciones, gracias al apoyo de mi amiga, quien era muy inteligente y me ayudaba a estudiar. Por esos detalles la fui queriendo cada día más, y la verdad no imaginaba la vida sin ella. La mamá de mi amiga era una señora algo arrogante. Se veía que no le caía bien, pero eso no me importaba, porque Estefanía siempre exigió que me respetaran cuando asistía a su casa. La señora nunca me dijo nada, pero con su expresión hacia mí, me daba a entender que no le era de su agrado. Pasaron casi 2 años. Para ese entonces ya casi nos graduábamos de la preparatoria. Recuerdo que mi papá tuvo por primera vez sus vacaciones, y para celebrar me invitó a pasear a Xochimilco. «Lleva a tu amiga para poder conocerla», me dijo entusiasmado. Le dije a Estefanía, y ella estuvo encantada. Entonces, al día siguiente, que era domingo, la esperé en la casa por eso de las 10 de la mañana. Ella llegó en un taxi mientras terminaba de arreglarme, y al momento de sonar el timbre,
mi papá fue quien abrió. Miré entonces que Estefanía quedó algo sorprendida al ver a papá por primera vez. Se saludaron amablemente y nos fuimos de paseo a las lanchas de Xochimilco. Desde ese momento, mi amiga se comportó muy extraña. La vi algo nerviosa y a la vez como demasiado amable con mi padre. Hasta pensé que envidiaba el maravilloso papá el cual yo tenía. Con el paso de los días, venía a diario a la casa. A veces cuando yo no estaba, ella se encontraba platicando muy amena con papá, y después se iba conmigo a la recámara para charlar o ver películas. Eso en partes me gustaba mucho, porque podía pasar mucho más tiempo con mi amiga del alma. El tiempo siguió en la preparatoria. Pronto faltaban pocas semanas para nuestra graduación. Sin embargo, en ese tiempo Estefanía comenzó a cambiar conmigo. Se comportaba medio extraña y siempre andaba como ausente. De pronto formaba expresiones de sonrisa en su rostro sin razón alguna. Y al verla suspirar de manera recurrente, me atreví a preguntarle qué le estaba pasando. Con algo de intriga, le pregunté si estaba enamorada, porque a pesar de ser íntimas amigas, no me había contado nada. En un primer momento, negó absolutamente todo, pero con el paso del tiempo, era mucho más evidente que Estefanía andaba por las nubes, y un día no aguantó la emoción, y me confesó que sí, que andaba bien enamorada de un hombre. Quedé muy intrigada con la noticia. Ella no me había contado eso tan importante, y en partes me sentía un poco mal por eso, pero como era mi amiga, no podía juzgarla, y compartí con ella su felicidad. Al pasar unos meses, la noté con un cambio muy drástico. Tenía un semblante algo pálido, y en sus ojos se formaban dos enormes ojeras. Pregunté en varias ocasiones que si se encontraba bien de salud, porque inclusive no quería comer nada a la hora del recreo. Cuando le pregunté quién era su galán, nunca me quiso decir. Ella siempre me decía que después me contaba. Y aunque la curiosidad inundaba todo mi cuerpo, siempre respeté su decisión, tal y como me lo había inculcado mi padre. Él decía que el respeto hacia las demás personas era básico y sobre todo fundamental. Pasaron unos meses. Al graduarnos de la preparatoria, cada quien tomó caminos separados. Estefanía no se veía nada bien ese día en que me la encontré. Estaba algo ojerosa y había subido algo de peso. Muy preocupada, le pregunté que qué le sucedía. También en mi casa había notado cambios en mi padre. Ya no convivíamos como antes y siempre andaba afuera llegando tarde. Eso también me preocupó en un primer momento, pero lo más extraño era cómo las dos personas que más quería en el mundo tenían cambios en sus conductas similares. Fueron cosas sin tanta importancia para mí. Me enfoqué a buscar una universidad para poder entrar en la carrera de ingeniería en sistemas. Por fortuna, había aprobado el examen para entrar a la universidad, y eso me traía llena de felicidad. Estefanía, por su parte, cada vez la veía más rara. Dijo no querer seguir estudiando, y no deseaba venir a mi casa como antes. Un día la encaré, preguntándole qué le estaba pasando. Le supliqué varias veces que por favor me dijera qué tenía, porque en verdad me preocupaba mucho por ella. Yo le tenía un profundo afecto. Estefanía, envuelta en llanto, no esperó para echarse ante mis brazos, diciendo que estaba embarazada, y por ende no sabía qué hacer. La consolé como toda una amiga, tratando de calmarla, porque se encontraba demasiado alterada. Ella lloraba, porque no podía seguirle ocultando el embarazo a sus padres, ya que la panza se le iba notando. La ropa no le quedaba, y solo se vestía con sudaderas holgadas. Lloró en mis brazos, y tratando de calmarla,
le aconsejé hablar con sus padres. De alguna manera, ellos la tenían que apoyar, porque a pesar de los errores, seguiría siendo su hija. Al día siguiente, vino a la casa inesperadamente. La recibí ofreciéndole pasar a la mesa con nosotros, pero no aceptó. Nos sentamos a platicar en la sala. Ella me decía estar muy desesperada, porque su embarazo ya era casi de 5 meses. Era imposible tener un aborto por los riesgos para ella, aunque le aconsejé que no era la decisión más correcta. Mi papá siempre me inculcó sobre el derecho de la importancia de la vida. Cuando pasaron 2 días, no supe nada de ella. Me preocupé, pero no quise importunarla tampoco con mi insistencia. Después de todo, iba a hablar con sus padres. Salí entonces todo el día de mi casa, rumbo a la universidad. A mi regreso, cerca de las 4 de la tarde, bajé del taxi y me pareció oír voces dentro de mi casa, como si estuvieran discutiendo. Al asomarme por la ventana, estaba Estefanía golpeando a mi padre directo al pecho. Ella le gritaba una y otra vez que ese hijo era de él, llamándolo desgraciado. Mi papá, demasiado nervioso, le pedía que se calmara y le decía que hablaran después. Entonces sentí como si una cubeta de agua fría me cayera directo al cuerpo. No podía creer aquello que había escuchado. Lo oí claramente, porque Estefanía lo había dicho gritando. En ese momento decidí calmarme sin decir nada. Estaba furiosa, pero no deseaba que supieran de mi presencia durante aquella discusión. Abrí la puerta con mi llave, haciendo ruido. Cuando entré, Estefanía estaba allí en el sillón, limpiándose el rostro. Fingiendo no saber nada, le pregunté qué le había pasado. Ella, con lágrimas de hipocresía, me dijo que me estaba esperando. Subimos a mi cuarto para platicar. Sin embargo, en mi mente yo tenía aquellas palabras que había escuchado, y no podía creer que ella y mi propio padre tuvieran algo íntimo que ver. Días después, no podía dormir del coraje. Intenté reclamarle a mi padre, pero no me atrevía a hacerlo. Me sentía traicionada y burlada por Estefanía, mi mejor amiga. Nunca imaginé que fuera capaz de meterse con papá, y mucho menos salir embarazada de él. Comencé a sentir mucho odio y sobre todo resentimiento. Deseaba tener a mi amiga y darle un par de cachetadas. No podía perdonar esa traición tan grande de los dos. Papá era mucho mayor que ella. Sentí mi mundo desmoronarse. La imagen de papá se venía abajo. Ya no era el padre del cual me sentía profundamente orgullosa. Ahora lo odiaba profundamente. Quizás estaba muy celosa. No deseaba que otra mujer me arrebatara el cariño de mi padre, mucho menos mi mejor amiga. Conforme pasaba el tiempo, dejé de ver a mi amiga. Ella me llamaba buscándome, pero no le contestaba. No deseaba verla, porque su sola presencia me hacía aborrecerla con todas mis fuerzas. No obstante, en mi corazón se había formado mucho odio, y sobre todo rencor. Ya no había paz en mi mente, solo un profundo deseo de venganza. Sé que no estaba bien tener esos negros sentimientos, pero la decepción era muy grande. Habían roto mi confianza para siempre. Un día en el mercado, me detuve en uno de esos locales donde venden velas, inciensos, veladoras y cosas para limpias y demás. Entonces salieron 2 señoras de ese lugar platicando entre sí. Me funcionó muy bien el trabajito. La amante de mi marido lo ha dejado en paz. Cuando escuché la plática de las señoras, de inmediato sentí un profundo deseo por entrar a ese lugar, porque algo me decía que lo necesitaba. Entonces fui y me acerqué insegura de lo que pretendía hacer. «¿Qué se te ofrece?»,
escuché una voz muy baja. Al darme la vuelta, ahí había un señor como de 70 años. Se veía muy acabado del rostro. Me llamó la atención el acento con que hablaba. Parecía de provincia, como veracruzano. Una vez más, me preguntó si venía a solicitar los servicios. Hablaba medio chistoso, pero pues pregunté qué servicios ofrecía. Y fue ahí donde me enteré de los trabajos de esos de brujería. El señor me explicó que hacía de todo: limpias, amarres, curaciones, etc. Al escuchar todo eso, se me vino a la mente la imagen de Estefanía, junto con esa sensación de odio, la cual yo sentía. El señor me dijo que él podía curar mi odio, que hacía muy buenos trabajos para darle lecciones importantes a la gente. Me preguntó que si quería que me explicara. Después de oír al señor, efectivamente, le dije que odiaba mucho a una amiga traidora, porque iba a tener un hijo de mi propio padre, y la verdad no deseaba que ese bebé naciera. Él me dijo que entendía. Entonces salí de esa tienda con un frasco de vidrio, el cual tenía como 100 gotas de una sustancia algo tóxica. El señor me dijo que con 10 gotas de eso, hará que mi amiga aborte. Cuando escuché la respuesta del señor, sentí un profundo alivio. No deseaba tener un medio hermano de mi propia amiga. Esa traidora debía pagar por haberse metido con mi padre, y solo de esa manera podía hacerlo. Al otro día, la invité a comer a una cafetería. Sabía que andaba mal, porque sus padres la habían echado de su casa, pero ella no se fue al momento. Todos le habían dado la espalda, e inclusive mi propio padre, porque hasta donde yo sabía, él no deseaba hacerse responsable del bebé. Debo confesar que mi padre era como de esos hombres medio loquillo con las mujeres. Había tenido muchas aventuras después de quedar solo, sin intenciones de compromiso alguno. Decidida a vengarme de Estefanía, me fui a la casa para preparar mi plan. Ella no debía traer al mundo a ese hijo de mi padre, porque era algo de lo cual no iba a poder soportar. Al día siguiente, la invité a la casa. Sin embargo, ella insistió que no podía, por tener cosas que hacer. Entonces yo me fui a su casa para saber qué estaba pasando. Y sus padres ya la habían corrido de la casa, justo minutos antes que yo llegara. La busqué durante toda esa tarde, hasta que ella se comunicó a mi casa, pidiéndome ayuda, porque no tenía ni un peso en la bolsa. Salí corriendo a buscarla, fingiendo ser la amiga comprensiva, cuando por dentro me moría de rabia, porque había traicionado mi absoluta confianza, y eso no se lo podía perdonar. En ese momento, llegué hasta donde ella se encontraba, justo en una de las cafeterías donde nos frecuentábamos. Me miró y corrió a abrazarme, llorando desconsolada. Pero eso le pasaba por haberse metido con mi propio padre. Después le dije: «No te preocupes, para eso somos amigas, casi hermanas», y le ofrecí un café. Cuando nos sirvieron, vi que tenía mucha hambre, pues ya se le notaba la panza. En ese momento se levantó para ir al baño. Yo sabía que las embarazadas tenían esa necesidad de manera recurrente, y fue ahí donde aproveché para agregar la sustancia en su café. Recordé el momento que me dijo ese hombre que solo debía agregar unas cuantas gotas, o de lo contrario podían ser fatales las consecuencias. Pero a mí no me importó, y con mucho coraje le vacié completamente el frasco en su café. Cuando ella regresó, terminó de comer todo. Después la iba a llevar hasta mi casa, sin tener remedio. Seguido de eso, ella se quejó de un dolor en el vientre, y en pocos segundos cayó al suelo con gotas de sangre. Muy asustada, ella preguntó qué le pasaba, mientras miraba cómo se quejaba del intenso dolor. Llamé a una ambulancia,
usando el teléfono de la cafetería. Cuando llegaron los paramédicos, ella ya tenía una fuerte hemorragia. Los paramédicos decían que la perdían, mientras Estefanía perdía el conocimiento. Tiempo después, los doctores no salían. La habían ingresado de emergencia al quirófano, porque no se controlaba la hemorragia. Y cuando el médico salió, me dijo: «Lo siento, pero la muchacha ha muerto». Mi mundo se detuvo por unos cuantos segundos en un lapso de tiempo. No podía creer que mi amiga había muerto. Y recordando las palabras de ese señor, yo la había asesinado con la sobredosis de esa sustancia. Tenía mucho coraje y resentimiento, pero ya no podía hacer nada para remediarlo. Estefanía ya estaba muerta, y debía fingir que me dolía mucho por ser su amiga. El médico informó que sufrió un fuerte aborto, y como el bebé ya tenía meses de gestación, fue mortal para Estefanía, y se desangró en el trayecto al hospital. Los padres de ella llegaron enseguida, junto con mi padre, quien no tenía buena cara. Aunque trataba de fingir ante mí, yo sabía que le había afectado bastante la muerte de Estefanía, pero ella se lo merecía por haberse revolcado con papá. Se llevó a cabo el velorio, y un día después el funeral. Si me preguntaran por los remordimientos, les podría decir que no sentía nada de eso. Aunque sabía que prácticamente yo había asesinado a mi propia amiga. Aunque esa no era mi intención, estando consciente de mis actos. Después del funeral me quedé en su tumba. Le dije que lamentaba su muerte, pero era su castigo por haberse metido con mi padre. La gente ya se había ido, pero por algo yo seguía allí, parada frente a su tumba. En ese momento, el viento comenzó a soplar muy fuerte, golpeándome el rostro. No podía moverme. Sentía como si algo me detuviera en ese lugar. Minutos después, decidí darme la vuelta, dejando atrás el recuerdo de quien fue un día mi mejor amiga, aunque la iba a echar de menos, porque yo en verdad la amaba como a una hermana. No obstante, cuando caminaba hacia la salida del cementerio, miré hacia un árbol, a una persona que se estaba asomando. Cuando me detuve y acerqué lentamente, bien que vi el rostro de Estefanía en ese árbol, que lentamente se escondía. Grité su nombre muy asustada, porque obviamente no lo podía creer. En ese momento, miré como 3 sombras que caminaban de un árbol a otro, porque inclusive el cielo se estaba oscureciendo por las nubes. Un escalofrío recorrió en su totalidad mi cuerpo, haciéndome sentir mucho miedo. Era algo de lo cual no me podía explicar. Fue la primera vez con estos sucesos. En realidad, yo no creía nada de espíritus, fantasmas y esas cosas. Me fui a casa, tratando de olvidar todo eso. No deseaba sugestionarme, porque ya bastante tenía con la muerte de Estefanía, aunque no sentía nada de culpa. Al contrario, era una satisfacción saber que mi padre no volvería a enredarse jamás con ella, porque ninguna mujer iba a robarme su cariño. Este era solo mío y de nadie más. Cuando llegué a casa me di un baño. Tenía mucho sudor en el cuerpo y la verdad necesitaba una ducha caliente. Cuando me fui desvistiendo, bien que sentí cómo me dieron un pellizco en mis glúteos y al voltear no había nada. Me encontraba yo sola. Mis emociones estaban descontroladas. Fueron muchos acontecimientos sucedidos, y la verdad solo deseaba dormir un rato. Cuando me fui a la cama, estaba completamente desnuda, porque hacía un calor insoportable. En ese momento, el sueño me fue venciendo, pero entre la vigilia, sentí que algo muy frío me tocaba los pies. Al intentar mirar o levantar la cabeza, no podía ni moverme, comenzando a entrar en una profunda desesperación.
Sentí la falta de respiración. El aire no entraba a mis pulmones. Grité con voz débil tratando de despertar a mi padre, pero él no acudió a mi llamado. Minutos después, logré levantarme de la cama. En ese momento me caí al suelo, cuando miré junto al buró la imagen de Estefanía. Tenía una expresión de odio en los ojos, y su rostro estaba blanco como un papel. Me asusté muchísimo, y tratando de llegar hasta la puerta, sentí cómo me tomó de los cabellos y lanzó hacia la pared. Al golpearme en la cabeza, fui perdiendo el conocimiento. Pero antes de cerrar mis ojos, la presencia de Estefanía se acercó hasta mí para decirme: «Jamás te librarás de mí, ahora en la muerte». Cuando desperté, estaba en mi cama. Papá se encontraba sentado junto a mí. Miré en su rostro una preocupación infinita. Él me dijo que esperaba que estuviera bien, dándome un beso en la frente. Sin embargo, cuando volteé hacia la ventana, ahí estaba el rostro de Estefanía, con una mueca de satisfacción. Grité de terror antes que saliera mi padre. No quería que me dejara sola. Estefanía me había lanzado hacia la pared, y temía que la volviera a hacer. Tiempo después, el doctor llegó para revisarme. Tenía un fuerte golpe en la cabeza, y ellos me preguntaron cómo me lastimé. Llorando les grité que era Estefanía, que ella me lo había hecho. A partir de esos momentos, me aterraba quedarme sola. Cuando apagaban la luz, ahí estaba en el rincón de mi habitación la sombra de Estefanía. Me seguía todo el tiempo. Llegó a morder mis brazos, porque al otro día había marcas de dientes. Mi padre no me creía nada, hasta me llevó con el psicólogo, pero este no logró hacer nada, porque las apariciones de Estefanía me seguían atormentando. Pasaron los meses y ya ni siquiera salía de la casa. No podía hacer nada para que su recuerdo me dejara en paz, hasta que no aguanté más y fui corriendo a confesarme con el sacerdote. Lamentablemente no había remedio. Estefanía estaba furiosa porque yo la había matado, y la única manera en que ella me dejaría en paz únicamente iba a ser el día en que yo muriera. Aunque por ahora ya han pasado 5 años y me encuentro en una silla de ruedas, porque un día ella me lanzó por las escaleras con la intención de acabar conmigo.